Bienvenidos a un nuevo episodio de Full de Haces. Estoy con mis colegas Hasta225, Inmaduro y un disidente. Y hoy vamos a hablar un poco un tema que es de origen internacional, tiene que ver con México, y es que hieren a un policía en la ciudad del Distrito de México, México DF, en un atentado. Así que vamos a escuchar la introducción que nos va a entregar don Inmaduro y luego lo comentamos aquí en Full de Haces. Vamos a empezar hablando de Omar García Harfuch, quien fue calificado por la actual administración de la capital azteca como el mejor policía de México. Y recibe este título por estar detrás de diferentes ataques a las estructuras criminales que manejan el narcomundo en la Ciudad de México. Además, está a la cabeza de investigaciones recientes como la del caso Arts Pedregal, el asesinato de Norberto Ronquillo y los violadores seriales. Su padre, por cierto, Javier García Paniagua, estuvo al frente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, por lo que fuentes consultadas dicen que García Harfuch estaría cumpliendo sus sueños al realizar el mismo rol que tuvo su padre en el pasado. Luego de haber sido nombrado como el jefe de policía de la Ciudad de México, o como ya le llaman, secretario de Seguridad Pública, en octubre pasado, ha ordenado desde su nombramiento la detención de varios integrantes de diversos carteles que operan en la capital, entre ellos el de Tepito, que resultó en la detención del jefe del Lunares, pero también ha combatido en contra del cartel Jalisco Nueva Generación y la organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, que ha ganado poder en el país en los últimos años. Este jefe de policía ha sufrido un atentado y ha sobrevivido, el cual fue cometido sobre las 6:35 del viernes pasado, y el vehículo en el que él viajaba fue emboscado en las lomas de Chapultepec, el cual es una de las zonas exclusivas de la capital. Allí se desencadena una balacera de poco más de 4 minutos en la que pierden la vida dos de los escoltas de Harfuch. Así es, esto no es un capítulo de Narcos, esto es tal cual como ocurrió, y una mujer que transitaba por el lugar en ese momento. Los criminales atravesaron una camioneta para interceptar el paso del jefe de la policía, el cual recibe 3 impactos, uno en la rodilla, uno en el hombro y en la clavícula. A modo de prueba de que él estaría bien, como lo aseguró la alcaldesa de la Ciudad de México, este habría emitido un tuit antes de entrar al quirófano atribuyendo el ataque al cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más temidos de México. La fiscalía dijo que el atentado fue organizado a través de 4 células con 7 sicarios cada una. Los delincuentes fueron contratados hace 3 semanas. Minutos después fueron detenidas 12 personas originarias de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán y Colombia. Más tarde, otros 2 sospechosos más fueron arrestados en una carretera federal del Estado de México. Todos ellos tenían el encargo de verificar la presencia de patrullas policiales y de recoger armamento que trasladarían a 3 puntos de la ciudad, uno de los cuales en el que fue perpetrado el ataque. También hubo una mujer de 23 años herida, un hombre de 45 y 3 agentes. Más tarde, durante la noche del viernes, fue detenido José Armando Briceño, alias Vaca. Las autoridades federales aseguran que este sospechoso es el jefe de sicarios del cartel de Jalisco Nueva Generación y uno de los autores intelectuales del ataque. Además, es responsable, según informes de inteligencia, de enrolar pistoleros a la organización criminal y entrenarlos para las ejecuciones. Fue detenido junto a otras 2 personas, por lo que el saldo de detenidos sería 17. Ante esto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad del gobierno de Manuel López Obrador, reconoce que las últimas semanas han habido informaciones que apuntaban a un posible ataque a algún alto funcionario del país, ya que se habían interceptado llamadas con supuestas amenazas a integrantes del gabinete federal. Este ataque evidenciaría hasta qué magnitud el crimen organizado ha penetrado la capital mexicana, incluso viniendo desde otro estado como es el de Jalisco. Cabe recordar que la capital mexicana es una urbe de más de 20 millones de habitantes, o sea, es como todo Chile. Y estamos en un contexto en que la violencia ya está desatada en todo el país de México. En apenas unos días ha ocurrido el asesinato de un juez federal del estado de Colima, ataques en Sinaloa o en el industrial estado de Guanajuato. El jefe de policía viajaba en un vehículo blindado hacia el centro de la ciudad. La Suburban negra ha quedado sobre el cruce de las calles Monteblanco y Sierra Nevada, cerca del Paseo de la Reforma, con decenas de disparos de armas largas de calibre .50 de alto poder y granadas de fragmentación. Una camioneta de 3.5 toneladas con el logo de la empresa Carso habría bloqueado previamente el paso del auto policial,
y de la parte trasera del vehículo salieron varios hombres con armas cortas, un fusil Barrett, chalecos antibalas y abrieron fuego. Ahí los dejo para... Sí, pues ahí la clave fue que hay video al respecto, pues, y es una cosa horrible como ocurrieron estos acontecimientos que relataste al final. Y es impresionante que esto que ocurrió a las 6:35 de la mañana del viernes, el viernes 26, ha sido una noticia que ha estado en todos los portales del mundo, por todo este asunto que tiene que ver con el narcotráfico, y es un policía que era muy bien visto por la gente de esa ciudad, de la Ciudad de México, ¿ya? Igual en México siempre han habido problemas de narcotráfico y todo ello, y hay personas que indican que la policía también es responsable en cierta parte de tener algunos nexos con algunos narcotraficantes, pero habría que estar bien seguro de que si este policía tenía algún nexo o no. Entonces, como no se está seguro de ello, a veces muchas personas que hacen este tipo de conjetura, cuestiones así, quizás tendrían que tener pruebas o más pruebas al respecto para sindicar a este policía como responsable en esas materias. No sé qué opinan ustedes al respecto de todo lo que es esto, que fue prácticamente cinematográfico. ¿Disidente? Bueno, estos temas en México son muy candentes. Recordemos que desde Estados Unidos por algo se quiere poner ese famoso muro. Y esto no es más que el poder que tiene el narcotráfico, el poder bélico, las influencias que tienen dentro del mismo aparataje estatal que tiene México, y es muy duro de combatir porque, como bien decía Asta, quién está limpio y quién no. O si están peleando porque hay defensas hacia otros carteles y este es simplemente un ajuste de cuentas. Entonces estos temas siempre están en la nebulosa y hay que esperar a que se vayan desarrollando un poco más y ir dilucidando la verdad de estos temas. Porque si este tipo empezó a apresar a bastantes delincuentes narcotraficantes, y eso también empieza a generar pérdidas económicas en los mismos carteles. No olvidemos también que los carteles están muy bien asociados con empresarios que hacen lavado de dinero. No sabemos quiénes son, pero ellos, para poder sostenerse tanto tiempo funcionando, necesitan lavar su dinero. Entonces, todo ese aparataje, si se comienzan a detener personas, estas personas comienzan a hablar. Por muy leales al cartel, empiezan a pensar en su familia y cosas por el estilo. Otros no hablan, y así un sinnúmero de cosas. Lamentablemente el narcotráfico siempre lo da todo, y es un flagelo que tiene México hace muchos años, y que yo no sé cómo lo va a poder hacer el Estado mexicano, porque AMLO también tiene una buena relación con la mamá de uno de los de uno de los dueños de un cartel. No sé si ustedes se acuerdan de ese tema. Claro, hace un par de meses o semanas, no estoy muy seguro, hubo una noticia al respecto de que AMLO se detuvo a saludar, cuando normalmente un convoy presidencial no debe detenerse. Sin embargo, ahí se detuvo. Fue a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Eso fue. Exactamente, fue una situación bastante bochornosa que salió también como titular en muchos periódicos y muchas fuentes de internet. No sé, Inmaduro, si tienes algo más que agregar o comentar al respecto. Es curioso, Manuel López Obrador tomó el mandato presidencial en diciembre del 2018 y todavía no se acaba la corrupción, después de como 2 años después. Él había prometido que después de, casi inmediatamente después de tomar el poder, se iba a poner fin a la corrupción, y lo cual es irrisorio y ridículo. No, pero si la corrupción se acabó, pues si la corrupción se acabó, lo que pasa es que lo que tú ves, claro, es otra cosa. Tiene otro nombre, probablemente. No es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación. Claro. Bueno, es curioso, acá esto es todo un mundo, un contexto muy amplio. Se habla, por ejemplo, de que este jefe de policía es muy querido, por decirlo así, incluso por el gobierno de AMLO, de malo. Siendo que aparentemente su postura política era del régimen anterior. También hay otras cosas, por ejemplo, sale mención ahí a conexiones entre carteles mexicanos y carteles israelíes de drogas, por ejemplo. Y cabe notar que las armas utilizadas por los atacantes en este caso solamente las tienen los militares allá en Estados Unidos. Los militares y el cartel de Sinaloa han sido vistas con ese tipo de armamento.
Entonces igual fue como sorpresivo que vieran al cartel de Jalisco con este tipo de calibre de alto poder y granadas de fragmentación y calibre 0.50. Así que bueno, ahí hay que estar atento a qué es lo que sucede más adelante con la investigación que surjan a raíz de esto que ocurrió. ¿Donasta quiere agregar algún comentario? Claro que esto es noticia porque ocurrió en la Ciudad de México. Entonces, esto pudiese haber ocurrido también en cosas similares en otros lugares de otras zonas de México. Pero el asunto es que esté tan cerca del poder central, digámoslo así, que es la Ciudad de México, que es la ciudad más importante, hace que ver el tema del centralismo de muchos países. Entonces el asunto va con que esto impacta a todo un país, cuando cosas que suceden en otras regiones de México quizás también tendrían que impactar de la misma modo en todo el mundo. Como también fue el caso de esos profesores que fueron asesinados. Entonces... Bueno, eso del centralismo es un poco lo que pasa aquí también, pues sí, claro. Aquí la realidad es que no se ven los problemas mientras no ocurren en Santiago. Claro, exactamente. Entonces en México pasa exactamente lo mismo, o sea, todos saben que los problemas están sobre todo en los sectores más cerca de la frontera con Estados Unidos, pero todos hacen vista gorda, y de hecho hay mucha gente que ni siquiera quiere irse a vivir a esos sectores. Sí, exacto. No, y otra cosa es que también los carteles son bien inteligentes en el sentido de que al igual que como todos sabemos la historia de Pablo Escobar, pues que le ofrecen cierto grado de proteccionismo a los lugareños de las zonas donde los carteles se encuentran, con el fin de que la protección venga de vuelta también, pues, o sea, claro. de que la gente no hable, se mantenga calladita, y eso yo lo he escuchado de boca directa de mexicanos, así que es una realidad. Sí, pues, es que hay que ver, por ejemplo, sobre todo en el sector de la frontera, existen todos estos túneles para poder pasar tanto la droga como el armamento, como incluso a los mismos, claro, a los mismos inmigrantes, y cada vez que descubren uno, ten por seguro que deben haber otros 10 que no tienen idea dónde están. Claro. Es triste en realidad porque aquí la verdad es que no se ve una solución cercana, no hay un presidente que sea capaz de poder montar un aparato que pueda ser capaz de darle batalla a este asunto, porque además no es solamente un cartel, pues son varios, y con todos los niveles de corrupción que tiene México, que están enquistados también en el gobierno, en el mismo estado, es una tarea prácticamente imposible. Ahí sí que el problema es de raíz. México es un país también federal, entonces existen distintos estados, digámoslo así, y esos estados tienen sus propias reglas, sus propios gobernantes, entonces también es un tema complejo en ese sentido. E incluso su propia policía. Exacto. A mí me gustaría saber cuáles son las políticas de la OEA con respecto a lo que es el narcotráfico en México. Estados Unidos ya dio su visto con respecto a lo que es narcotráfico, y sabe también que en el caso de Venezuela hay narcotráfico. Está metida el tema de la FARC y todo eso, pero aún no entiendo por qué a México se le ha dado tanta manga ancha, por así decirlo, tan poca sanción al Estado mexicano de no ponerle coto a ese tema, porque internamente Estados Unidos tiene gravísimos problemas de drogadicción. Fallece mucha gente con respecto al tema de la droga. ¿Será que es por un gobierno que en este momento será de izquierda, pero esto también le va a repercutir al Estado porque vas a tener un Estado inmanejable en algún punto? De hecho ya es inmanejable. Si AMLO no es capaz de hacer nada, todo su mandato solamente ha sido una cortina de humo, y lo que él hace es desviar la atención hacia otras cosas. Sale, dice una estupidez, y por lo general la gente se concentra en lo que dijo y no en lo que hace. Él prometió acabar con la corrupción, pero ¿cómo acabas con algo en lo cual tú mismo estás involucrado? Porque yo no creo que no esté involucrado. Entonces tendría que ser un tema que otros países apoyen este tema de la lucha contra las drogas, pero supongamos, por ejemplo, que se puedan legalizar. ¿Van a estar de acuerdo los carteles con legalizar las drogas? Yo creo que tampoco van a estar de acuerdo, porque ellos tienen su engranaje de lavado de dinero. Entonces le vas a quitar plata a otros tipos. Además que al legalizarlas lo más probable es que los precios serían otros. Los precios serían otros, los niveles de calidad, la pureza. Claro. Tendríamos que socializar la droga.
Le colocamos aranceles Le fijamos y fijación de fijación de precios. precio, se acabó. Ahí termináis matando el negocio, pues. No sería malo. Se terminaría Habría déficit de droga ahí. O por último lo pasamos a manos del Estado, pues lo expropiamos. Listo. Se socializaron las drogas. Es que hay mucha gente que dice que... Está diciendo irónico. Claro, hay gente que dice que legalizando las drogas se acaba el problema, pero es que en México es otro caso totalmente diferente a países desarrollados. Es un problema de raíz, ese es el problema. Claro, Que es algo que está instaurado, como lo que yo mencionaba con respecto a que hay proteccionismo de la gente a los carteles. Entonces, claro. ¿Cómo eliminas un cartel si la gente misma es la que los protege? Claro. Entonces, ¿cómo eliminas el cartel desde la política cuando los políticos mismos están envueltos en todo eso? Entonces, es un problema, digamos, transversal. Sí. Y con respecto a Estados Unidos, yo pienso que, por ejemplo, en los pueblos que son limítrofes entre México y Estados Unidos, también hay una concentración muy alta, o sea, especialmente ahí hay una concentración muy alta de corrupción, y no solamente de mexicanos, sino que de gente de Estados Unidos también. Sí, es por eso también que la cosa no... Ha habido sino que ha habido apoyo de personal policial de Estados Unidos en muchas oportunidades, y aún así no se ha logrado cortar con eso. Entonces eso da a entender que la cosa es más extensa que las fronteras. Sí. Así que está difícil la cosa ahí. Malditos mexicanos arruinaron México. Claro. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.